Hola mis chicas hermosas, bienvenidas al grupo, todas son bienvenidas. Quiero empezar con el taller número 1, que es la toma de medidas, y vamos a hacer una pequeña aclaración primero sobre cómo trabajamos y por qué trabajamos en esa forma, con el fin de dar claridad a algunas personas que no les es claro ciertos puntos. Entonces, por respeto a ellas, quiero darles claridad. Recuerden que no todas las personas tenemos las mismas oportunidades de estudio, que hay personas que vivieron en el campo, que no pudieron hacer muchos estudios de matemáticas. Entonces, por respeto a estas personas y para llegarles a ellas, queremos hacer una pequeña aclaración, y es con mucho amor, sin ningún tipo de crítica, sino con el ánimo de ayudarles. Bueno, amigas, en ese orden de ideas quiero aclararles una cosa. Nuestro cuerpo lo podemos mirar como una forma circular y nosotros lo podemos dividir en 4 partes. ¿Cuáles son esas 4 partes? 2 adelante y 2 atrás. Entonces tenemos 1 y 2, 3 y 4. 2 partes de la espalda y 2 partes de delante. Ahí tenemos 4 cuartos y nosotros trabajamos con un solo cuarto, o sea, una sola parte. Cuando nosotros trabajamos en cuartos y una sola parte, significa que este lado de aquí, que es donde quedan los botones, se trabaja con tela doble si la blusa no lleva botones. Con tela doble, la tela se dobla y se monta el molde y se trabaja con centro doble. Si la tela lleva botones, pues aquí lleva un corte y se hace una extensión del molde para poder hacerle el doblez a los botones. Entonces, un cuarto, cuando nosotros hablamos de trabajar sobre un cuarto, es este pedacito de aquí. Porque recuerda que si dividimos nuestro cuerpo en 4, tenemos 1, 2, 3 y 4 partes. Y nosotros trabajamos sobre una parte. Esto es un cuarto. Cuando decimos esta es la cuarta parte, o sea, dividir un valor en 4 partes. Entonces nosotros tomamos el contorno de busto. El contorno de busto le da la vuelta por la espalda, por el costado y por el frente. Y nosotros decimos ese valor de contorno de busto lo dividimos entre 4. Esa es la cuarta parte. Ahí tenemos la cuarta parte, perdón. Cuando dividimos un valor entre 4. Aclarado eso, pasamos a dar rápidamente la toma de medidas. Para estas medidas necesitamos, les voy a dejar esto, yo se los voy a subir en el blog. Ahorita no les voy a subir todavía al Facebook ni nada de eso, sino en el blog. Esto les queda en el blog para que ustedes lo descarguen. Vamos rápidamente. La primera medida que vamos a tomar, contorno de cuello. Contorno de cuello que se toma aquí. Pasando por el cuello, por el nacimiento del cuello, y se toma la medida de contorno de cuello. Se toma así, aquí en la base, así lo miraríamos de lado y así lo miraríamos de la espalda. Contorno de cuello. El contorno de cuello lo trabajamos la sexta parte, o sea, significa que el contorno de cuello lo dividimos en 6. Vamos a trabajar las medidas horizontales, que son los contornos. Vamos a trabajar contorno de busto. Entonces, tomamos la medida de contorno de busto, que es pasar el metro por todo el contorno del cuerpo. Entonces, lo pasamos por el contorno del busto, por la parte más prominente del busto y por la parte de la espalda. Esta es la medida de contorno de busto. Medida de contorno de busto. Vamos a tomar el contorno de cintura. Contorno de cintura, entonces, ya todas las personas saben dónde tienen la cintura, más sin embargo, si usted le quiere tomar a una persona y está indecisa dónde le queda la cintura, la persona puede hacer una leve inclinación sobre este eje, y a lo que ella se inclina, aquí se hace un pliegue. En ese pliegue queda la cintura. Es contorno de cintura. Recuerde que al contorno de cintura lo vamos a dividir en 4 porque vamos a sacar la cuarta parte. Entonces tenemos cuello, contorno de busto y contorno de cintura. Vamos a sacar la medida. Estas son las que dan las líneas horizontales, así como se ven aquí, líneas horizontales. Entonces, cuando yo le digo vamos a trazar la línea de talle, es la medida que va desde acá arriba hasta la línea de la cintura. La línea de la cintura es la línea de talle.
Eso ahorita lo explicamos. Vamos a trabajar el contorno de cadera. El contorno de cadera se hace por la parte más prominente. Yo quiero que miren aquí. La parte más prominente es esta partecita aquí. Entonces vamos a trabajar el contorno de cadera así. Medida que vamos a tomar aquí, aquí pasando el metro así. Y por la parte más prominente es la pompis de la cadera. Estas son las medidas horizontales que tomamos. Contorno de cuello, contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera. Aquí está en la forma como se ve, en la forma de perfil y aquí por la parte de la espalda. Recuerde que estas medidas las trabajamos en cuartas, que significa todo ese total de ese valor dividirlo en 4, menos el cuello que se divide en 6. Vamos a trabajar las alturas. Traemos las alturas con otro tono. Trabajémoslas con azul. Vamos a ver cómo nos va con este azul. Vamos a trabajar el talle. El talle lo trabajamos de aquí, del nacimiento, de la unión del cuello y el hombro, hasta la cintura, pasando por el hombro. Ojo que es pasando por el hombro. Pues, perdón, pasando por el busto, por la parte más alta y llegamos a la cintura. ¿Sí se ve bien? Entonces, el talle delantero es la medida que se toma en la unión, donde se toma el contorno del cuello, en la unión del cuello y el hombro, se toma aquí, pasando por el busto y llegar a la cintura, o sea, la línea de talle. Ese es el talle delantero. Talle delantero. Tomen nota, pues. Que se tomaría así. Aquí les voy a hacer la forma en que colocaríamos el metro. De aquí, de la unión sobre el hombro, en la unión del cuello y el hombro, pasaríamos el metro así. El metro se descolgaría así. Esto es talle delantero. Esa es la medida de forma de tomar el talle delantero. Vamos a tomar el talle posterior. El talle posterior lo tomamos del huesito de aquí, la basecita de acá, hasta la cintura. O línea de talle. Este es el talle posterior. Talle posterior. Estamos trazando las líneas verticales. Quedan los largos. Esta es talle delantero. Pasando por el busto hasta la cintura. Y de la cintura hacia abajo y por el costadito, colocamos el metro y tomamos altura de cadera. Hasta donde está en la altura de cadera, que es la parte más prominente. Esta es la altura. Entonces ya llevamos el talle de las verticales, la altura de cadera y el talle posterior. Vamos a tomar una medida que es muy importante, chicas. La altura de busto, que la tomamos como tomamos el talle delantero, pero hasta el busto. Es una medida que la podemos tomar cuando tomamos el talle. Vamos pasando, tomamos de una vez altura de busto y pasamos al busto, para no tener que volver. Me disculpan aquí que me tocó volver. Esta medida se toca aquí. De la unión del hombro y el cuello, de ahí hacia la parte más prominente del busto, se va a tomar la altura de busto. Altura de busto, medida muy importante. Del huesito que tenemos en el hombro a la parte hasta donde llega el brazo, en la unión del brazo con el costado, podemos colocar una regla así en medio del brazo y medimos la sisa. Vamos a medir la sisa. Aquí se la voy a colocar así. Llega hasta aquí más o menos, casi siempre llega hasta la línea de busto. Esta es la sisa. De aquí el huesito de aquí hasta aquí. Huesito hasta donde ya termina el brazo, o sea, donde queda la parte cóncava. Esta medida yo hago mucha énfasis en que esta medida se tome muy bien para que las blusas no van a quedar como holgadas, como tan
tan fuera aquí del espacio, y si es una blusa sisa, pues a partir de que a pesar de que se le haga una modificación a la blusa sisa, siempre va a tender a quedar como muy abierta. Entonces yo hago mucho énfasis, yo la trabajo muy a la medida justa y le regalo solamente 1 centímetro. Bueno, aquí vamos con esta línea vertical. Ahorita vamos a tomar el ancho de hombros. Volvamos con el rojo y vamos a tomar el ancho de hombros. El ancho de hombros lo vamos a tomar de huesito a huesito, o ancho espalda, se llama de las dos formas esta medida. Ancho espalda o ancho de hombros. De huesito a huesito. Una medida muy importante, porque con esta medida garantizamos de que la blusa quede con muy buen ajuste en la espalda, con muy buen asentamiento. Entonces, hacemos repaso. Tenemos contorno de cuello, contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera, que se toma por la parte más prominente del pómpido de la cadera. Mirándolo de perfil se toma por la parte más prominente, la línea de cadera. Tenemos talle delantero, altura de busto, línea de sisa, altura de cadera, talle delantero. Hay otra medida que yo tomo extra, que es costado. Altura de costado, que es de la cintura hasta donde llega la comisura del, del brazo, de la unión con el brazo. Y hombros, la medida de hombro. Esta medida yo la tomo hasta el huesito. De aquí donde tomo aquí el cuello hasta aquí, esa medida no me puede faltar. Esas medidas no las dejo pasar, porque son unas medidas bastante importantes. Y vamos a tomar separación de busto, ¿no? Vamos a tomar separación de busto, que en este caso será de areola a areola. Ya que todas saben lo que es una separación de busto. De busto a busto. Se toma la medida de aquí a aquí. Separación de busto, que es muy importante para que cuando se hagan cortes princesa, se hagan cortes, queden exactamente bien. Por ejemplo, si yo quiero hacer una blusa con un corte aquí así, entonces la blusa debe pasar, esta costura debe pasar justo por la mitad del busto, ¿ya? Es muy importante esa medida. Y yo creo que con estas medidas, amigas, con estas medidas ya podemos empezar. El tema de las mangas, pues entraremos a verlo más adelante. Por ahorita necesitamos aprendernos bien las medidas y el tema del básico, y ya con el básico ya pues pasaremos a hacer otro tipo de transformaciones. Entonces, por último, repaso nuevamente. Contorno de cuello. Los contornos son los que me dan las líneas horizontales. Contorno de cuello, contorno de busto, contorno de cintura y contorno de cadera. Los largos. En los horizontales está el ancho de espalda, que es la mitad, ¿no? Esta nunca se toma pues como alrededor, sino solamente de hombro a hombro, por eso es la mitad. Por eso cuando yo le digo, si vamos a trabajar el cuadrante, un cuarto se toma la mitad del busto, porque pues no se toma nada más, se mide la mitad, no estamos tomando todo el contorno de los hombros, sino la mitad de hombro a hombro, o ancho espalda. Esta medida se le llama ancho espalda o ancho hombros. Aquí sería la mitad. Entonces esas son las medidas horizontales. Las medidas para los largos son talle de espalda, talle delantero, alto de busto, alto de sisa, alto de cadera. Hay otra medida la cual yo tomo, que más que todo lo utilizo pues para que los cortes princesa queden asentados y para trabajar lo que son fajas, bracieles y ropa bien ajustada, que es el alto imperio. Esta medida se toma aquí abajito del busto. Alto imperio. Perdón, alto imperio, contorno de imperio. Estoy confundida. Contorno de imperio y también alto imperio se toma. Pero eso ya es para hacer otro tipo de blusas. Ahorita en los básicos no nos vamos a complicar con esta medida. Esta medida no, digamos que no. Solamente los contornos, solamente cintura, cadera, contorno de busto y los largos, para empezar con el básico. Muchas gracias por ver, les agradezco. Em, Espero que continúen en el taller, espero que nos podamos seguir viendo. Le agradezco a Dios primeramente, y a ustedes que quieran
recibir este conocimiento que yo quiero trasladarles a ustedes. Lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Pido excusas por las dificultades que se puedan presentar en la elaboración de los videos. Pues, estamos empezando, poco a poco iremos mejorando, pero la idea es llegar a todas las personas que lo necesitan. Mi cariño y mi respeto para todas las personas que quieren aprender desde cero. Eh, no es difícil, es muy fácil, la verdad, solo es querer. Las quiero mucho en el Señor y mis amigas virtuales lindas, muchas bendiciones, muchas gracias.